Vamos a vivir una experiencia en el límite. Nos acompaña en este entorno tan especial un gran amigo, todo un maestro del estudio del orientalismo, introductor del yoga en España, Ramiro Calle. Hola, ¿qué tal? Bienvenido como siempre. Muchas gracias. Y bienvenido en una experiencia durísima, durísima, pero también transformadora. Yo simplemente quiero leerles su libro En el límite, editado ya hace un par de años. He estado toda la noche leyendo, sin parar, y Ramiro tiene una experiencia de volver de ese otro lado, que nos va a contar. Pero en su libro dice algo que es un giro absolutamente positivo y que quizá a ustedes le pueda interesar, y sobre todo a la gente que ahora mismo está enferma, sobre todo a la gente que ahora está angustiada. Solo estando en el límite uno es consciente de lo que es la vida, quizá, ¿no? Dice Ramiro, también la enfermedad puede convertirse en un valioso instrumento para conseguir una mayor evolución de la consciencia, desplegar un afecto incondicional hacia todas las criaturas y finalmente convertir la enfermedad en camino de autodesarrollo. La enfermedad que nos atenaza, que nos da miedo, que nos persigue, que nos asusta. Y Ramiro Calle, que estuvo en el límite, viene con este equipaje, con esta enseñanza. Impresionante, Ramiro, de verdad. Podemos empezar contando y luego reflexionaremos un poco, creo que es necesario. ¿Cómo empieza todo? Veíamos unas imágenes de ese mundo que tú conoces en España, creo que mejor que nadie, el mundo de los templos, el mundo oriental. Y tú estás en uno de tantos viajes, concretamente en una zona absolutamente paradisíaca, en un mundo en que tú estabas tranquilamente pasando unos días de desconexión, relajo, querías hacer una dieta especial. Cuéntanos un poco, por favor, cómo es ese ambiente. Sí, yo viajo de nuevo a Sri Lanka. Estoy primero en un centro de salud macrobiótica en el sur de la isla y después me traslado a las montañas a recibir clases y enseñanzas de meditación de un gran maestro cingales que se llama Upul. Allí tenemos una alimentación muy parca y suceden varias cosas que se piensa que pudieron contagiarme esta bacteria tan agresiva que es la listeria. Por un lado, infinidad de sanguijuelas que a veces me creaban verdaderos ríos de sangre que pueden ser transmisoras de determinadas bacterias. O tú te bañabas en lugares paradisíacos. Paradisíacos, pero eran bosques húmedos que están llenos en épocas a veces precisamente húmedas de sanguijuelas. Luego, por otro lado, no está exento de riesgo bañarse en estas pozas tan profundas que también puede haber infinidad de bacterias o virus. Pero seguramente lo más imprudente, después de haber ido 150 veces a Oriente, pues no lo podía pensar, lo más imprudente fue que me daban por las tardes té con leche de una vaca que había en el propio campamento de meditación, y luego me enteré que no cocían la leche y por lo visto los productos lácteos son un vehículo especial para contagiar esta bacteria, que es la listeria, que dicho de una manera muy simple, Iker, es una bacteria que se aloja en la base del cerebro, en lo que se llama el núcleo de la vida, y que va infectando todo el sistema nervioso, de tal manera que me produjo infinidad de trastornos y enfermedades. Yo llego a Madrid exaltado, encantado para reemprender mis clases en el centro de yoga y empiezo a sentirme mal, muy mal. En La Paz, pues me descubren que tengo una infección galopante que afecta todo mi cerebro, toda la médula espinal. Tengo una parada, para abreviarlo, respiratoria, y me dan 4 horas de vida y ahí comienza esa aventura durante un mes casi en la UCI. Todavía tengo claro la cicatriz de haberme hecho la traqueostomía, y esto es como empieza esa especie de equilibrio de piruetas entre la vida y la muerte. Claro, esta experiencia yo creo que es excepcional en el sentido de que quien está en el límite y nos va a contar qué se ve, qué se siente en el límite. Tú llegaste, Ramiro, a escribir en un papel, no podías hablar, estabas más muerto que vivo, que querías irte. Sí, a lo largo del periodo de extrema gravedad, todos los días mis familiares pensaban que me perderían. A lo largo de ese periodo yo tuve unos primeros días en los que escribía: matadme, desconectadme, quiero morir, e incluso hacía gestos como este para
que ya me soltasen, o como este, para que ya me desconectasen. En ese momento se ve que todas mis potencias internas lo que querían es abandonar la lucha, ya soltar. Al fin y al cabo, yo entonces tenía ahí que 66 años, tampoco es una edad muy temprana para morir, ¿no? Pero luego de repente algo dio un cambio muy profundo dentro de mí y empecé a orientar todas mis energías hacia la vida. Quizá, fíjate lo que te digo, por no dar el gran disgusto a los seres queridos, porque yo luego he reflexionado mucho y ahora hay que repetir esa experiencia de muerte algún día. Luego tampoco hubiera sido ya tan desagradable dejar el cuerpo, pero quizá ese amor a los seres queridos, el evitarles ese gran sufrimiento, es lo que cambió en mí, algún mecanismo interior que me hizo sobreponerme y luchar para vivir. Y que solo había dos sentimientos omniabarcantes que los sentía en cada una de mis células y de mis vísceras. Uno de ellos es que lo único que en la vida merece la pena es el cariño, el amor. Y el otro es cuánta humildad sentía, porque somos tan vulnerables, somos tan frágiles, que en ese momento te das cuenta de que la autoimportancia, el ego, el narcisismo son máscaras absurdas que cultiva esta sociedad. Vaya lección, en mi opinión, ¿eh? Yo espero que esté llegando con toda la fuerza de la palabra de Ramiro y toda la fuerza de la vivencia. Esto no se suele contar en televisión. Es decir, nuestros éxitos, nuestro ego, nuestra grandilocuencia, y luego llega una bacteria minúscula que vive en las aguas o que está en la leche cruda y nos convierte en su esclavo. Ramiro es desahuciado varias veces, es dado por muerto varias veces. Ramiro, en ese umbral, tú mismo dices, en el límite, ¿qué sientes ya en tus adentros? Empieza el viaje y yo no sé si tu viaje se parece a otros viajes que han contado personas que han estado, parece que más allá que acá. Tú llegas a estar más allá que acá, te dan por muerto en varias ocasiones. ¿Qué ves? ¿Qué nos puedes contar de esa escena? Lo más importante, Iker, es que yo era plenamente consciente de que me estaba muriendo. Es decir, yo tenía la absoluta conciencia, aunque exteriormente todo el mundo me veía inconsciente, interiormente tenía la conciencia de que iba a hacer el viaje hacia el otro lado. ¿Y qué sentías en ese momento? Y fíjate, hay dos pruebas, perdóname, Iker, muy esenciales. Una, que yo le decía a Sánchez Dragó, Fernando, no quiero morir en la frialdad de una UCI, llévame a morir a las calles de Benares. Y otra, que una alumna mía, María Jesús, que es médico, me abrazaba y me decía, Ramiro, te estás muriendo, Ramiro, te estás muriendo. ¿Y tú oías testimonios todo eso? Que no son ciertos realmente hablando, pero que yo los vivía y que da a entender hasta qué punto yo era consciente de que ya me moría. Pero en ningún momento hubo miedo, jamás hubo miedo. Lo que sí viví es lo que llaman los lamas tibetanos el prebardo. El prebardo es un estado intermedio que hay en el momento que vas a vivir, donde vives todo lo inimaginable, horrorosamente hablando, porque ahí irrumpe el inconsciente. Hay quien dice que todas las vivencias de vidas pasadas, y entonces manejarse con todo ello es extraordinariamente difícil, aunque uno haya hecho, como yo, meditación a lo largo de 50 años. Me hablas, Ramiro, también he aprendido ese término en tu libro, el bardo, esa franja que no es ni aquí ni es allá. ¿Sería algo similar para que todo el mundo nos comprenda, no sé, salvando las distancias, una especie de purgatorio? Se vive como un purgatorio realmente, porque uno siente que le torturan, que le vejan, que le humillan, todo son fantasmagorías. Entonces, ¿Qué ves? Sí, ¿qué ves? No, que es mucho, mucho más real que el que ahora tú y yo estemos hablando, cuando me torturaban, cuando me hacían toda clase de escarnios, pero mucho más real de lo que tú y yo ahora podemos estar viviendo. Y evidentemente el público, vamos a decir, acostumbrado a la absoluta racionalidad y buscando hechos, dirá, bueno, y era la medicación, era la propia enfermedad. Bueno, yo no sé qué era, pero eso estaba ahí, ¿no, Ramiro? Pero estaba ¿Y que era ahí? una especie de infierno bosquiano, o qué era sí, eso? Sí, totalmente. ¿Cómo será que cuando yo ya volví a la conciencia ordinaria, le dije a mi hermano Miguel Ángel
no me ha compensado vivir habiendo pasado por ese infierno, efectivamente. Infierno en el que yo a veces aplicaba la capacidad que da el yoga de la observación y de desidentificarme de ello, pero que otras veces eran películas tan vívidas que me amarraban y no podía liberarme de ellas. ¿Eso puede ser efecto de la propia bacteria en sí? En tu eso puede ser efecto, yo te voy a decir, yo he consultado con una amiga mía, Cristina Lázaro, especialista en experiencias cercanas a la muerte. Ella dice que, claro, hay muchas hipótesis, desde que uno desciende a los inframundos hasta que uno vive vivencias de existencias anteriores, hasta que uno tiene que vérselas con sus mecanismos del inconsciente. Y ella dice que, de acuerdo a lo que ella ha estudiado, cuanto una persona más ha meditado, más luego se enfrenta a estas experiencias que son como un reto, un desafío para precisamente poder superarlas. Pero es curiosísimo, Ramiro, y esto me pone los pelos de punta, porque en el fondo estás contando el viaje que los propios egipcios hacían hacia el más allá y se enfrentaban a ciertos retos. Casi lo vemos con nuestra visión de como un videojuego, ¿no? El alma del faraón, pero enfrentándose a los monstruos, enfrentándose para salir más potenciado y buscar realmente el más allá. Y hay un momento en esa experiencia, Ramiro, que desde luego yo recomiendo tu libro, que son muchos días, es un diario, bueno, yo lo tengo no subrayado, y bueno, la gente ya conoce mi obsesión por las cosas, pero es que es día a día, recordando toda la vivencia, cuando vuelves a tener esa consciencia, y es un instante, quizás no sé si en ese cambio, que tú ya no quieres morir, quieres regresar, observas el sufrimiento de tu gente y quieres volver, cuando de pronto sientes también, describes una enorme paz, ¿no? De pronto todas esas fantasmagorías pasan y no sé si es otro estado o ya sí, es el límite. He hablado con otras personas interesadas en el tema y que han investigado, y algunas me han dicho que ese era el momento real en el que ya me moría, pero que luego volví. El momento real en el que yo me moría, yo me encuentro suspendido entre nubes, en relajación muy profunda, invadido por una gran serenidad, pero lo que me llama la atención, y en ese momento, fíjate, Iker, lo intelectualizo y lo racionalizo, lo que me llama la atención es que es una serenidad, pero no vital, no una serenidad en la que yo experimente júbilo, como otras veces en meditación, sino una serenidad un poco lánguida, pero efectivamente gran serenidad. Y ahí estoy suspendido durante días e incluso racionalizo. ¿Me quedaré así siempre? ¿Será esto el otro lado? Y es curiosísimo porque tenemos aquí, y esto no está, aquellas declaraciones de un doctor que salió en la portada de Newsweek el año pasado, octubre del 2012, hablando él de que el cielo era real. Bueno, describiendo una escena entre nubes que se parece a lo que describe Ramiro Calle. ¿Cómo se vuelve, Ramiro? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Porque quizá esos instantes en que tú estás ya en ese umbral es cuando precisamente te han diagnosticado la marcha irreversible, un estado del que ya no se vuelve, pero tú regresas y recuerdas algo como recuerdan otros testigos de algún tipo de mensaje, de ser. Fíjate que has logrado provocarme ahora un estado de máxima conexión con el estado que estuve hace 2 años y pico debido a esta imagen que has mostrado, porque efectivamente que estaba aquí, yo vivía. Nada es casualidad, estaba aquí. Pues me has conectado rápidamente con esa dimensión en la que yo tuve esas experiencias de paz, pero que aspiraba todavía a una paz, si se quiere, más de bienaventuranza, más de nirvana. Después de esa experiencia, se supone que todos mis potenciales internos comienzan a dispararse, comienzan a funcionar, y entonces, después de haber emprendido el viaje de ida, reemprendo el viaje de vuelta. En el tiempo que estuve en la UCI, que fueron 20 y tantos días, la mayoría de los días atados de pies y de manos porque quería escapar de lo que pensaba que era una cárcel y vivir la libertad otra vez. 20 y pico días atados de pies y manos. Sí, e intubado y lleno, claro, de todo tipo de medicinas y de tubos y de vías, etc. Adelgacé exactamente 22 kilos. Yo entré pesando 68 y salí pesando 44, 45 kilos. ¿Tus familiares hablaban de, parecías un preso de Auschwitz? Un preso totalmente, efectivamente. Y ya cuando recobré la conciencia,
es cuando enseguida empecé a vivir, pero como sentimientos muy profundos, la humildad y la necesidad de amar y de tener compasión por las otras criaturas. Te llegas a despedir, tu esposa se despide de ti, tu compañera se despide de ti, tu familia, tus amigos, tus hermanos, toda la gente que está ahí rodeándote sabe que es imposible de alguna forma el milagro. Regresas y regresas con esa fuerza, algo ha cambiado, y yo creo que es el gran mensaje, Ramiro, esta experiencia. Podríamos estar pues toda la noche hablando, ¿no? Pero subrayo también otro momento de tu testamento, de alguna forma, de viajero al límite, ¿no? En este caso dice: la reflexión sobre la muerte es transformativa, y así viviríamos cada momento como si fuera el primero y el último, y no nos sucedería lo que a no pocas personas, que solo cuando enferman valoran la salud y lo que de verdad tenían. A mí me gustaría, Ramiro, hablar de ese equipaje. No es fácil, imagino que estamos en territorios de lo inefable, donde lo que has vivido tampoco es sencillo, ¿no? El esfuerzo de expresarlo con palabras. Parece que ocurren muchas cosas difíciles de adaptar a nuestro lenguaje, pero a mí, y yo creo que es vital, esta experiencia en el límite te sirve para una transformación total en positivo. Regresar de ese lugar, regresar del otro lado en positivo. Y a mí me gustaría mucho que contases a nuestros espectadores qué has aprendido de esta experiencia. Buda decía que la enfermedad es un mensajero divino, porque nos enseña enormemente, nos humaniza y nos ayuda a evolucionar conscientemente. Yo, Iker, nunca quiero olvidar esa experiencia. Cuando el tiempo la va desdibujando en su mente, yo me siento en meditación y trato de recobrarla. Hay personas que dicen: lo malo olvídalo. No, es que esto malo yo lo quiero recordar siempre, porque es una fuente de inspiración para realzar la vida y para realzar la comunicación con las otras criaturas. Se aprende mucho de un tránsito tan doloroso, se aprende a amar, a querer, a darnos cuenta de que podemos brillar mucho con el intelecto, pero si no brillamos con el corazón, nuestra vida es un verdadero fracaso. Luego la enfermedad enseña, es un camino de autoconocimiento y además pone en marcha todos nuestros potenciales aletargados. Durante la enfermedad, todos nuestros potenciales están tanto anhelando curarnos que nunca hay miedo. La gente me dice: en esos 2 meses en el hospital al borde de la muerte, ¿tuviste miedo? Nunca. Pero cuando volví a casa y empieza a funcionar el pensamiento, se habrá acabado la listeria, habré quedado lesionado en el cerebro, ahí viene el miedo. Luego hay que asociar el pensamiento al miedo. La racionalización te traía el miedo. Me traía el miedo. Durante los 2 meses nunca tuve miedo. Decir también a las personas que estén enfermas que la motivación es muy importante, no el apego al cuerpo, porque algún día todos tendremos que soltarlo, pero sí esa motivación de amor, de querer sobrevivir no por egoísmo, sino por seguir disfrutando de nuestros seres queridos y por también de alguna manera reparar todo aquello que a lo mejor en vida anteriormente no hicimos, porque uno se siente tan humano que te das cuenta de que cosas que no dijiste tienes que decirlas, cosas que dijiste y que hirieron a los demás tendrías que no haberlas dicho. Nos damos cuenta de que hay que rendir el ego y que hay un ejercitamiento, una asignatura pendiente en todos nosotros, que es humildarnos. No digo, fíjate, humillarnos, acuño esta palabra, humildarnos, limar la autoimportancia para así poder tener una óptima comunicación con los otros seres. Yo creo que además la enfermedad, la vejez, la muerte son de las pocas cosas justas que hay en este mundo, porque alcanzan a todos los seres sintientes. Por eso Buda, insisto, les llamaba los 3 mensajeros divinos. De cada uno depende el mensaje que extraiga de una situación al límite, ¿no? Aquí Ramiro ha traído su lección, su aprendizaje, y quizás sirva, ojalá. Ramiro Calla, hasta la próxima, amigo. Nos alegra mucho que hayas vuelto de este viaje tan singular y que te haya transformado aún para mejor. Gracias. Siempre digo que habiendo amigos como tú, merece la pena volver. Ramiro. Gracias, muchas gracias. Con admiración, como siempre. Vamos con más cosas. Yo creo que esta entrevista y las palabras que ha contado Ramiro tan vividas, ¿no?, de ese viaje
además tan diferente, yo creo, a lo que siempre hemos oído. Personas que ven una serie de escenas, bueno, sí, muchas personas, lo decía el doctor Gaona, que pierden el miedo a la vida, personas angustiadas, atenazadas, y que después de estar en el límite, lo que tienen es una sobredosis de energía, nada les da miedo ya, la angustia, la depresión, significan nada porque se dan cuenta de la dimensión del vivir, ¿no? Ramiro seguro que nos cuenta muchas más cosas, y ahora vamos con, casi, ¿no?, directamente, como es este programa, con